Dentro de la pedagogía laboral podemos encontrar la tesina 373, visión de la labor docente realizada en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Madrid. Madrid como capital de España. La historia de Madrid abarca dos épocas. La primera, vaga y confusa, hasta que fue la capital de España. La segunda época la describe con exactitud su ilustre cronista Mesonero Romanos. Las escuelas de artes y oficios tienen su cuna en los talleres que se fundaron en el Observatorio Anatómico del Reino en 1790. En 1824 se crea el Real Conservatorio de Artes. Además, se dividió la enseñanza en 3 grados, según la amplitud que se quisiera dar a los estudios. Con el decreto del 6 de noviembre de 1868 se crearon cuatro cátedras en el Conservatorio de Artes. Este decreto fue ampliado y modificado en 1871. En 1895 se establecen en las Escuelas de Artes y Oficios de Madrid 2 secciones fundamentales, técnico-industrial y artístico-industrial. En el Real Decreto de 1990 se refunden las Escuelas de Bellas Artes y Oficios en un solo instituto, llamado Escuelas de Artes e Industrias. Las escuelas de artes y oficios artísticos pasaron a situarse en todas o casi todas las provincias. La Escuela de Artes y Oficios de Madrid es la más importante de España. Además, esta escuela es la primera en la que se utilizan procedimientos y métodos pedagógicos y se difunden y se llevan a los demás, debido a su eficacia. La escuela consta de 9 secciones distribuidas por todo Madrid, una de ellas exclusivamente femenina, la octava. La primera es la más importante y completa de todas, y en ella está la dirección de la escuela. La escuela se sitúa en la calle Palma, número 46. Posee un gran edificio con 3 plantas y sótano, más una vivienda personal subalterna. Además, su construcción es de líneas sencillas y adecuadas a la función pedagógica que desempeña. Dentro del plan de estudios encontramos las principales asignaturas como arte e historia. En estas, el profesor enseñaba cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia de forma práctica. También cabe destacar las clases de composición decorativa que acompañaba el dibujo artístico, dibujo lineal, modelado y proyectos. Estas servían para que cada alumno manifestara con libertad su comportamiento artístico. El programa de la asignatura constaba de varias etapas. La primera se enseñaba lo relacionado con la artesanía y la segunda se consideraba como una ampliación. Estas enseñanzas se pueden dar en dibujo artístico, centrándose el profesor en cada alumno para que se adquiera correctamente el significado y el carácter de la obra. Las asignaturas no eran calificadas con evaluaciones normales, sino que la continua observación y contacto entre profesor y alumno era suficiente para que el profesor pudiera calificar la nota de cada educando. Gracias a este plan, podrán acceder a trabajos de bancos y comercios. En los talleres trabajaban los becarios mejor dotados. La matrícula es gratuita y se debe de ser mayor de 14 años. En ellos casi siempre se buscaba realizar aquellos trabajos de la antigua artesanía española. Todos tienen un maestro de taller y uno o varios ayudantes. Los materiales que emplean son los de la escuela y las obras quedan allí. En estos talleres se podía encontrar desde el oficio más conocido y popular que se podía aprender en cualquier otro centro hasta el más complicado, casi caído en desuso. Después de algunos cursos de aprendizaje, los alumnos pueden obtener un certificado para acceder a los talleres particulares y hacer constar sus conocimientos. Los talleres que se realizaban eran los siguientes.
tapices, alfombras, modelado, modelado y vaciado, labrado y repujado de cuero, juguetería, metalistería y cincelado, esmaltes, carpintería artística, ebanistería, talla en madera, talla en piedra, imágenes, dorado y policromía, rotulado y decoración. Y en los talleres femeninos se realizaban los siguientes talleres: muñecas, repujado de cuero, bordados y encajes, batik, corte y confección. Por otro lado, centrándonos en la cultura general, podemos decir que se quería que todas las enseñanzas fueran formativas. En la Escuela de Artes y Oficios se ha ocupado de establecer en sus centros unas enseñanzas que no son comunes a todos los talleres, y se ha procurado hacerlas compatibles con otras enseñanzas, o al menos todas ellas entre sí. Estas enseñanzas eran las de cultura general. La formación de los alumnos giraba en torno a dos polos, técnica y arte. Este doble concepto siempre ha parecido antagónico en sus dos partes, lo técnico y lo artístico. La orientación profesional del alumno era difícil de llevar a cabo en estas escuelas, por su carácter libertario en que los alumnos podían elegir sus enseñanzas. En cuanto a la dirección, la escuela estaba regida por la Junta de Profesores, nombrada por el Ministerio de Educación Nacional. El claustro solo se reunía cuando el director lo citaba. Para todo acuerdo debían reunirse más de la mitad de los componentes de la Junta. En cada sección local, el jefe sería el profesor más antiguo. Habría también una junta económica, encargada de distribuir la cantidad consignada en presupuesto para adquirir el material de enseñanza. Los profesores entraban por oposición, y la junta de profesores era quien redactaba el programa para oposiciones a las enseñanzas gráficas y prácticas, a un plazo de 30 días y por orden del Ministerio. Los tribunales son propuestos por el rector de la universidad y aprobados por el Ministerio. Entre el personal docente de la escuela estaban los maestros del taller. Había uno por cada taller, del cual es el jefe inmediato. Además, en la Escuela de Artes y Oficios había un secretario y un habilitado, que era quien se encargaba de hacer directamente los pagos cuando lo ordenaba el director. Por otro lado, respecto a la legislación, Carlos III imponía que para los exámenes no era necesario que el artesano realizara el trabajo, sino que se bastaba con que supiera dibujar las piezas que lo componen y dirigen su ejecución. Esto debió de tener éxito, porque en 1787 el rey mandó que los aprendices y oficiales quedaran obligados a instruirse en el dibujo. Hay también una real cédula de 1776 que legisla sobre toda la conveniencia de crear en los pueblos escuelas de hiladoras de lana para obtener buenas maestras hilanderas. El 24 de agosto de 1824 se crea en Madrid el Conservatorio de Artes Museo Escuela, que constituye el primer baluarte de la Escuela de Artes y Oficios. El 30 de mayo de 1832 se dicta un plan de estudios para que se establecieran otros puntos de la monarquía, además de en el Conservatorio de Artes, y este plan dividía la enseñanza en 3 grados, particular, general y especial. Se crea una ley que se expone que en los pueblos de más de 10.000 habitantes habría una enseñanza de adultos y una clase de dibujo lineal y de adorno, con aplicaciones a las artes mecánicas. La Ley de Instrucción Pública del 9 de septiembre de 1857 clasificó los estudios de segunda enseñanza en generales y de aplicación a las profesiones industriales. El 21 de septiembre de 1870, por el Real Decreto, se autoriza la creación de escuelas de artes y oficios en las provincias. El 20 de octubre de 1876 se vuelve sobre la necesidad de aumentar el número de secciones de la escuela. En 1886, por el Real Decreto del 5 de noviembre, queda establecida la escuela creada en 1871, separándose del Conservatorio de Artes, y se constituyen 10 secciones, con el nombre de Escuela Central. Finalmente, podemos decir que se mejoraron las enseñanzas notablemente, y que en 1895 hay una nueva reforma, y además, en el mismo año, se recoge y armoniza todo lo legislado, y se da comienzo a la legislación vigente.
En cuanto a las actividades culturales, podemos decir que en la sección segunda se ha habilitado un local para la exposición permanente de los trabajos que realizan los alumnos de la escuela y para la exhibición de las obras que los escolares presentan en los concursos. Ha concurrido en esta escuela muchas exposiciones, siendo siempre sus trabajos objeto de elogio. Los más importantes han sido las nacionales, celebradas en Madrid y Barcelona. La labor realizada en la escuela se ve complementada por una serie de conferencias durante el curso sobre su arte decorativo. Está en proyecto instalar un museo donde la escuela pueda exhibir los magníficos dibujos que posee. Algunos de los problemas que se plantean son los siguientes. El de la formación profesional en los oficios artísticos, la orientación de las enseñanzas dentro del plan de estudios. También estaba el problema del sistema reglamentario, porque cuando los alumnos iban a emprender una especialización se daban cuenta que necesitaban para ella estudios ornamentales o prácticas decorativas. Por otro lado, también podemos decir que los talleres cada vez eran más numerosos y de calidad de trabajo más perfecto. Sin embargo, también eran menos sensibles, por lo que la sensibilidad era arrollada por una técnica exclusivamente manual y rutinaria. Es por la renovación del profesorado por donde será de donde venga el estímulo y la orientación de las escuelas hacia la verdadera función pedagógica. Finalmente, vamos a pasar a exponer el régimen de dicha escuela de artes y oficios. Para poder ingresar en las escuelas, los alumnos deberán de acreditar que tienen 12 años. En cambio, las prácticas de taller no son admitidos los menores de 14 años. También tienen que realizar una prueba que consiste en un ejercicio de lectura y escritura y las 4 reglas de aritmética. Al finalizar el curso, los profesores de sus respectivas asignaturas remiten a la Secretaría una relación firmada de los alumnos